los privilegios, la parte de los privilegios eclesiásticos y militares. Y entre ellos está la Güera Rodríguez y está el mismísimo Agustín de Iturbide. También hay que ver que, por ejemplo, en 1808 tenemos a un virrey, el virrey Iturrigaray, que trata de apelar a cierta autonomía y a ciertos poderes de crear un ayuntamiento que respetara los derechos y privilegios de Fernando VII, ¿no? Y que evidentemente es una amenaza a las élites peninsulares, ¿no? Y por eso lo derroca, ¿no? O sea, no nada más es el grito de 1810. En 1808 hay un antecedente importante, ¿no? Sin embargo, la Constitución de Cádiz de 1812 finalmente a quienes no reconocía, ¿sí?, como ciudadanos con pleno derecho eran a los afrodescendientes, ¿no? Y esa fue la piedra con la que se topó el conde del Venadito para que no pudiera apaciguar a Guerrero, ¿no? Sí. Porque Guerrero era afrodescendiente, no le podía, inclusive se podía volver en su contra porque ya para ese entonces había una parte considerable del ejército realista compuesta por afrodescendientes, ¿no? ¿Qué es lo que hace Iturbide? A Iturbide lo mandan a pacificar a Guerrero, ¿no? Pero Iturbide ya tiene una consigna que es la Constitución de Cádiz es una constitución que no es aplicable a lo que todavía es la Nueva España. Entonces, él lo que dice, vamos a crear un nuevo gobierno donde estemos todas, ahora sí todas, incluidos. Sí, incluidos. Y Guerrero lo acepta porque entran todos, incluidos los afrodescendientes. ¿Sí? Entonces, gran parte de la independencia también se la debemos a los grupos afrodescendientes, ¿no? Porque ellos, de alguna manera, al ser los marginados de los marginados de los marginados de los marginados, pues obtienen de Iturbide la promesa de la igualdad, ¿no? Y entonces, evidentemente, se da el abrazo de Acatempan, ¿no? No es Acatempatustunas, ¿no? Como algunos decían. Por ahí en alguna ocasión escuchaba que ese abrazo de Acatempan no había sido tan abrazo, sino más bien un encuentro medio... Sobre Guerrero existe todavía como que una... Es como el Zapata virreinal. Digamos que es como el Zapata virreinal, porque, por ejemplo, dicen que cuando Guerrero no estaba evidentemente en las luchas de independencia, solía irse a la hacienda de un amigo suyo a retozar, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que Guerrero hijos propios no tuvo, fueron adoptados. Sí, Guerrero no tuvo hijos propios. Su matrimonio posiblemente fue un matrimonio blanco, un matrimonio que no tuvo acordado. Sí, que no tuvo descendencia directa, pero tampoco hubo débito conyugal, por así decirlo. Y bueno, pues finalmente Agustín Iturbide pues tiene como que un militar realista, que es mujeriego, que tiene esposa, que tiene la Güera Rodríguez, pero que también apoya a otra serie de militares que van creciendo con él, como es Anastasio Bustamante, ¿no? Y que Anastasio Bustamante es otro personaje bien interesante de la diversidad sexual en México. En México, sí. Escandaloso, habiendo sido presidente de México en varias ocasiones antes de su Alteza Serenísima
De hecho, era enemiguísimo de Santana. Ahora sí que lo odiaba con odio jarocho sin ser jarocho. Y bueno, pues digamos que es muy curioso porque Anastasio crece como militar a la sombra de Iturbide, a las órdenes de Iturbide, y parecerá muy curioso que el Acta de la Independencia, por ejemplo, no existe la firma de Guerrero. Sí. Busquen la firma de Guerrero, no está, pero sí está la firma de Anastasio Bustamante, ¿no? Por eso es importante la idea de la monarquía en un principio, porque con un monarca, ¿sí?, los territorios que pudieran empezar a tener aires de una autonomía regional se van integrando hacia un poder central, ¿sí? Por eso la idea principal era una monarquía, fuese con Fernando VII, con alguien de la Casa de Borbón o con alguien de algunas otras cortes, ¿no? Pero en el Reino de España no se veía con buenos ojos que ni mandar a Fernando VII, ni mandar a ningún Borbón, y sobre todo impedir que cualquier príncipe extranjero quisiera apoderarse de la corona mexicana. Vaya, la idea era tener un monarca que lo que hiciera fuera amalgamar a los distintos territorios, ¿no? De hecho, Iturbide, entre que convence y logra intervenir en Centroamérica para que Centroamérica se anexe al Imperio Mexicano, manda enviados tanto a Cuba como a Filipinas para la integración de estos territorios al Imperio Mexicano. O sea, Iturbide estaba pensando, había pensado en todos estos territorios de la Nueva España como parte fundamental del Imperio Mexicano, ¿no? Y finalmente, cuando Iturbide interviene y disuelve el Congreso, es cuando empieza a tener problemas con todo el mundo, ¿no? Y se le va el poder entre las manos y por eso prefiere abdicar y salirse, claro, con un pacto de no regreso, pero tú pues me pensionas, y finalmente el Congreso no cumple, ¿no? El Congreso borra su coronación, borra los pactos hechos con Iturbide, y es hasta ahorita el único mexicano al cual se le hace una ley específica para fusilarlo si entra a territorio mexicano. O sea, así como nos sorprende la Inquisición novohispana, nos debería de sorprender cómo un Congreso que ya sabía de los derechos del hombre le niega el derecho a la vida al libertador de su propio país, ¿no? Entonces, en esta cuestión de las deudas históricas, bueno, también se tiene una deuda histórica con Agustín Iturbide. Si vemos, Agustín, La Güera Rodríguez, Anastasio Bustamante, Guerrero, son hombres y son personajes que nacen en una época novohispana y transitan, ¿sí?, en la independencia, en la creación de un México independiente, ¿no? Bueno, es que en momentos de guerra, acuérdate que una de las poblaciones más afectadas eran las mujeres. Las mujeres eran violaciones, linchamientos, asesinatos. Entonces muchas de ellas lo que hacían era trasvestirse para evitar todo ello. Y bueno, hubo personajes, la famosa Fernandita, que era un personaje que era que llevaba a Hidalgo en el momento de su aprehensión, pero que era trasvestido a la usanza de un hombre joven, que mucha gente creía que era Fernando VII, ¿no? Quien estaba apoyando a
al Curi de Dolores, ¿no? Y en ese sentido, muchas de estas mujeres que estaban, sobre todo en la lucha insurgente, eran enviadas a las casas de recogimiento por haberse alzado en contra de la corona, ¿no? Y la mayoría son anónimas, ¿no? Leona Vicario creo que son de los pocos personajes reconocidos. Hay 2 que 3 más, aparte de la Fernandita. Y eso nos habla también de que la guerra no nada más se hacía en los campos. Había sistemas de espionaje donde las mujeres jugaban un papel muy importante, ¿no? Y que es muy curioso porque ahora que dices que las revoluciones las hace una más intelectual, también en muchas revoluciones existe la presencia de mujeres que no son reconocidas en sus derechos, ¿sí? Después de que se han ganado estas batallas y estas guerras, ¿no? Entonces, y lo podemos ver tanto en la independencia como en la revolución y en miles de ejemplos en otros países, ¿no? Donde la mujer tiene un papel importante dentro del movimiento, pero que no es reconocido del todo. Y que sus derechos se ven menguados cuando las revoluciones triunfan, ¿no? Entonces, hay que ser también críticos, claro, de las deudas que los movimientos de liberación en general tienen con las mujeres. Y las mujeres en particular. Pero hay otros descubrimientos que se dan con el tiempo. Y hace escasas unas cuantas horas veía el tema de Mariano Matamoros, que aparte, según en el 2010, cuando se abren estas cajas y estas investigaciones de nuestros héroes de la independencia, donde se abren estas urnas de la columna de la independencia y una serie de cosas, pues que Mariano Matamoros no era hombre. Bueno, hay algunas cosas que hay que tomarlas con pinzas. Para empezar, por ejemplo, se descubrieron los huesos del ciervo de la nación, que era un ciervo, que no era precisamente los de Morelos, sino de un ciervo realmente, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, la columna de la independencia adolece lo mismo que los famosos huesos de Cuauhtémoc en Ixpationpa, ¿no? Que ahí se podían encontrar como 4 o 5 cuerpos de distintas personas que no necesariamente corresponden al último Tlatoani azteca, ¿no? Con Mariano Matamoros, por ejemplo, se habla de un personaje pudoroso que no se quiso, que nunca lo quisieron ver en cueros. Habría que ver si existen descendientes colaterales de Mariano Matamoros, de algún hermano, para empezar, de la familia Matamoros. Claro. Y a partir de ahí decir si es o no es, ¿no? Yo creo que habría que esperar ese tipo de exámenes, ¿no? Como lo que sucede con Sor Juana y como lo que sucede con otros tantos, ¿no? De la historia. Finalmente se ha podido reconocer, por ejemplo, en Rusia se ha podido reconocer los restos de los zares, de sus familiares, de sus, inclusive de la servidumbre que fue asesinada junto con ellos, ¿no? Bueno, pues... Y de la misma manera con yo creo que se puede utilizar los estudios de ADN para lo mismo, ¿no? Yo creo muy difícil que Mariano Matamoros corresponda a un hombre trans por todas las dificultades que pudo haber tenido y sobre todo porque si hubiese utilizado la figura de Matamoros en contra del movimiento insurgente,
Y en ese sentido, suena padre que pudiese ser un hombre trans, pero también yo me imagino una persona trans peleando por los derechos eclesiásticos, por la inmunidad eclesiástica, no me suena. Okay. No me suena. ¿No? O sea, sería como... De acuerdo a la época, no es como probable. No es probable, es como si ahorita viéramos, no sé, a una mujer trans exigiendo que no exista laicidad de Estado, ¿no? Okay. A eso me suena la idea de Mariano Matamoros, porque, ojo, Mariano Matamoros no luchaba por por un México laico, ¿no? Luchaba por las prerrogativas de la Iglesia católica sobre cualquier religión, ¿no? Que era la idea de Morelos. Es decir, Matamoros hemos de recordar que estaba muy apegado a Morelos.